¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en el salto, en el salto increíble que hay entre las primeras palabras de un peque y la primera vez que nos cuenta una historia de verdad con su principio y su final? Es un viaje que, la verdad, es alucinante. A veces parece pura magia, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que está construyendo una caja de herramientas cognitivas súper sofisticada. Pues bien, hoy vamos a abrir esa caja para cotillar dentro y entender cómo los niños pasan de hacer soniditos a ser comunicadores de primera. Venga, vamos al lío. Vamos a ir sacando las herramientas de la caja una por una. Primero veremos el arte de conversar, que tiene sus reglas no escritas. Luego, cómo se empieza a construir un relato. Después nos meteremos en el universo de las palabras para ver cómo organizan su diccionario mental. Daremos el salto a lo abstracto y, para terminar, la herramienta más pro de todas, el lenguaje figurado. Empezamos con la primera herramienta, la pragmática. Porque, a ver, ¿de qué te sirve saber un montón de palabras si no sabes cómo y cuándo usarlas? Pues la pragmática es justo eso. Es como el manual de instrucciones invisible que nos dice cómo usar el lenguaje para llevarnos bien con los demás. Fijaos en la diferencia, que es brutal. Con un añito, un baber puede seguirte el rollo en un tema, pero un par de turnos como mucho, y casi siempre repitiendo lo que dices. Pero avanza unos años y en edad escolar ya son capaces de mantener una conversación de verdad, añadiendo cosas nuevas y sin perder el hilo. El cambio en la habilidad para conversar es gigantesco. Y esto es genial porque ilustra perfectamente cómo aprenden a ser corteses. Y no es solo aprender a decir por favor. Es que sobre los 5 años se dan cuenta de que una petición indirecta, una pregunta, es mucho más efectiva que una orden. O sea, entienden que con un ¿podrías? Consiguen más que con un dame. Es una habilidad social clave para navegar por el mundo. Uf, y ahora llega un auténtico rompecabezas para el cerebro, los deícticos. Estas palabras son como camaleones, cambian de significado según quién habla y desde dónde. Un niño tiene que pillar que su aquí es el allí de la persona que tiene enfrente. Este ejercicio de ponerse en la perspectiva del otro es un paso de gigante en su desarrollo. Venga, vamos a por la siguiente herramienta. Una vez que controlas más o menos la conversación, el siguiente nivel es convertirte en contador de historias. Vamos a ver cómo se ponen los cimientos para pasar de decir frases sueltas a contar un relato que tenga sentido. Es que esto de contar historias va por fases. Al principio, en preescolar, sus relatos son más bien un montón de ideas sueltas, descripciones sin mucha conexión. Pero poco a poco empiezan a unir acciones, luego reacciones, hasta que, ¡zas!, llegan a construir episodios completos, con su planteamiento, nudo y desenlace. Muy parecido a como lo haría un adulto. Y aquí está la clave de todo, el punto de inflexión: la causalidad. Cuando un niño empieza a usar la palabra ¿por qué? Para explicar el motivo de algo, no está solo usando una palabra nueva, no. Está demostrando un salto cognitivo enorme. Ha entendido que las cosas no pasan porque sí, sino que hay una causa y un efecto. Vale, seguimos metiendo cosas en la caja. Ahora toca la semántica. Y esto no va solo de cuántas palabras aprenden, que también, sino de cómo las organizan en su cabeza. Es como pasar de tener un cajón desastre a tener una biblioteca perfectamente ordenada. Atención, porque lo que pasa sobre los 7 años es una pasada. Cambia radicalmente cómo asocian las palabras. Si a un niño más pequeño le dices niña, lo más seguro es que te responda con una acción: corre. Es una asociación sintáctica. Pero más adelante, si le dices niña, te dirá niño, una palabra de la misma categoría. Esto significa que su cerebro ha hecho clic y ha empezado a organizar el mundo por categorías. Su diccionario mental se ha reorganizado por completo. Este cambio se ve clarísimo en algo tan simple como definir una manzana. Un peque de preescolar te dirá lo que ve y lo que hace con ella. Es roja y se come. Pero un niño en edad escolar ya te da una definición mucho más abstracta. Te dice su categoría, es una fruta, de dónde viene, qué tiene por dentro. El concepto se ha vuelto muchísimo más rico. Seguimos subiendo de nivel. Ahora la cosa se pone seria. El lenguaje ya no solo sirve para hablar de lo que tenemos delante, sino para hablar de cosas que no están presentes, para hablar del tiempo, de las causas, de lo que podría ser. El orden en el que aprenden a hacer preguntas es un chivato genial de este salto. Empiezan por lo fácil, lo concreto, qué y dónde. Pero luego llegan las preguntas difíciles: cómo, por qué, cuándo. Y estas son más difíciles porque para entenderlas necesitas manejar conceptos abstractos como la causa, la manera o el tiempo. Y aquí un ejemplo que seguro que a muchos les suena. Si dices, antes de comerte la galleta, lávate las manos, puede ser un lío tremendo. ¿Por qué? Porque su cerebro tiende a procesar las cosas en el orden en que las oye. Oye galleta, primero, pues a por la galleta. Para entender la frase bien, tiene que darle la vuelta mentalmente a la secuencia. Y eso es un esfuerzo enorme para un cerebro que se está formando.
Y llegamos a la joya de la corona, a la herramienta más sofisticada de todas, la capacidad de entender que las palabras pueden significar mucho más de lo que dicen literalmente. Es la hora de las metáforas, de la ironía, del juego. Este ejemplo me parece una maravilla. Es real y es de una creatividad brutal. El niño no conoce la palabra calvo, así que se inventa una metáfora perfecta basada en algo que sí conoce. Una cabeza sin pelo es como un pie sin zapato, está descalza. Es una prueba de un pensamiento analógico superpotente desde bien pequeños. Y esta comparación es clave para entender el proceso. Al principio, las metáforas se entienden al pie de la letra. Si una persona es fría, pues será que tiene frío o vive donde hace frío. Pero con el tiempo dan el salto a lo abstracto, a lo psicológico. Entienden que fría puede describir cómo es una persona, no su temperatura. Esta habilidad es, digamos, la guinda del pastel del desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que dominar un idioma es muchísimo más que aprenderse un montón de palabras. Es ir montando una caja de herramientas cognitivas súper compleja. Entender cómo funciona este proceso no solo hace que nos maravillemos de esta capacidad, sino que nos da pistas para acompañarles y apoyarles mucho mejor en este viaje increíble. Y para terminar, lanzo una pregunta al aire. Después de ver todo este viaje, desde aprender a respetar un turno o una conversación hasta inventar metáforas como cabeza descalza, ¿qué parte de este milagro del lenguaje os parece la más sorprendente? La respuesta seguramente dice mucho de lo complejo que es el lenguaje y también de cómo lo vemos cada cual.